Si te adentraras en la niebla y siguieras recto, sentirías el frío antes de verla. Un mundo donde todo huele a heno mojado, hierro y ceniza. El cielo está gris la mayor parte del tiempo. No hay relojes que hagan tic-tac, solo campanas que repican y no marcan el tiempo, lo imponen. Estás en la Europa medieval y todo lo que creías saber aquí no te servirá de nada. No eres un caballero, no eres un rey, no eres un monje ni un sacerdote. Eres tú, y eso va a ser un problema. En este mundo, tu apellido no existe. Tu pasaporte no significa nada, y a menos que sepas arrodillarte, hacer reverencias, mentir, jurar lealtad y mirar hacia otro lado, no durarás ni una semana. Pero si prestas atención, si observas y aprendes y sabes qué reglas puedes torcer y qué pecados no debes cometer jamás, quizá lo consigas. Porque esto no es solo un lugar en el tiempo, es una mentalidad. Este era un mundo donde la guerra y la devoción iban de la mano, donde un hombre pobre rezaba para alcanzar el cielo mientras se desangraba en un campo por un noble al que nunca conocería, y donde a una mujer fuerte e inteligente podían llamarla bruja solo por ser curiosa. En esta guía para viajeros en el tiempo, vamos a guiarte por el mundo de la Europa medieval, no con el ojo de un historiador, sino con el instinto de un superviviente. ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿En quién confías? ¿Qué te pones? ¿Qué dices? ¿Qué haces si quieres seguir con vida? Bienvenido a la Edad Media, mira dónde pisas. Suscríbete a nuestro canal si te gusta nuestro contenido. Cada video lleva muchísimo trabajo. Te agradecemos cualquier apoyo. Gracias. En cuanto llegas, el aire se siente distinto. Hay humo en él. No es la combustión limpia y nítida de un fuego moderno, sino la densa bruma aceitosa de madera húmeda y grasa animal. Estás en una aldea, si es que puede llamarse así. Un puñado de chozas, cercas medio podridas y senderos de barro que serpentean entre montones de desperdicios. El olor no es un detalle, es lo primero que notarás y no se irá. Tu ropa no es la adecuada, tienes la cara limpia, no llevas ninguna herramienta, ni un arma, ni un símbolo religioso. De entrada ya pareces sospechoso. Aquí la gente no confía en los forasteros y no lo disimulan. Te mirarán fijamente. Un niño puede señalarte con el dedo, un hombre mayor susurrará algo a alguien tras su barba. No hablas su dialecto. Puede que ni siquiera hables su lengua. El latín es para la iglesia, el francés para los nobles. Inglés, alemán, italiano, apenas se parecen a lo que conoces hoy. Tu primer enemigo aquí es el silencio, porque significa que no puedes preguntar, ni responder, ni explicar. Nadie te preguntará si estás bien. No es una época en la que se ayude a los viajeros perdidos. Se ayuda a la familia, a los parientes, a quienes se arrodillan ante la misma cruz del mismo modo. Un forastero puede ser un bandido, un hereje, un espía, o peor aún, un hombre sin señor. Y eso significa no tener amparo. Si es de día, te juzgarán por la ropa que llevas y la suciedad bajo las uñas. El problema es que no tienes ni una cosa ni la otra. Para ellos, no eres ni campesino ni noble. No tienes oficio, ni tierras, ni señor. Eso no es libertad. Es una sentencia de muerte. La libertad, en esta época, es una palabra que solo importa en la poesía y en la oración. Para sobrevivir necesitas un papel. La gente necesita saber qué haces, a quién perteneces, quién te vengaría si alguien te clavara un cuchillo por la espalda. Supongamos que llegas a la iglesia del lugar. No es la gran catedral que imaginas, es una construcción de piedra achaparrada, siempre un poco más fría por dentro que por fuera, pero es tu mejor oportunidad. Puede que el sacerdote no te mire con buenos ojos, puede que no crea ni una palabra de lo que digas, pero si inclinas la cabeza y te santiguas con convicción, quizá te dedique unas palabras. ¿Cobijo? Solo si tienes suerte. ¿Comida? Solo si hay pan de sobra. Lo mejor es que empieces a fingir ser algo.
un criado que busca trabajo, un peregrino en camino, un pecador que busca penitencia. Cuanto más pobre digas ser, mejor. Nadie quiere aquí a un hombre rico salvo que venga con guardias. Proclamar riqueza sin protección es pedir una puñalada en la noche. Supón que te has ganado un día o dos. ¿Y ahora qué? Necesitas comer, necesitas dormir y necesitas no llamar la atención. La comida de un campesino es pan oscuro y vasto, a menudo con más paja que grano. Con suerte, un caldo de alubias o de repollo. La carne es escasa, no porque sea sagrada, sino porque es cara. Las gallinas ponen huevos, las vacas dan leche. Matarlas es un desperdicio, salvo que estén demasiado viejas o demasiado enfermas para mantenerse en pie. El agua es peligrosa. El río arrastra la inmundicia de aguas arriba. La cerveza, incluso la de baja graduación, es más segura. Sí, también para los niños, más aún para los niños, porque hierve durante la elaboración, es el líquido más limpio que conocen. Tu primera noche será dura. Las posadas no te reciben como en una novela de fantasía. La mayoría de las aldeas ni siquiera tienen una. Y si encuentras una, necesitarás moneda. No papel, no promesas, sino plata. Peso real. Si no, será el pajar o la tierra. El suelo junto a una lumbre caliente si alguien se apiada de ti. O, si nadie lo hace, el frío. Duerme ligero. El robo es común. También la desconfianza. La gente es pobre y los pobres temen lo que no entienden ni pueden ubicar. Para cuando salga el sol escucharás campanas. No suenan solo para marcar la hora, son señales. En este mundo, el tiempo no se mide con relojes, sino con sonidos. Las campanas suenan para la oración, para el toque de queda, para el peligro, para la muerte. Y la muerte llega fácil aquí. Tiene muchos rostros, la fiebre, el hierro, el juicio de un hombre con poder y sin motivo para perdonarte. Basta una ofensa, una mirada, una palabra equivocada, sin juicio, sin segunda oportunidad. El mundo sigue su marcha deprisa. Nadie anota tu nombre. Si sigues con vida para la segunda mañana, ya vas mejor que la mayoría. Pero no te confíes, esto es apenas el comienzo. La siguiente pregunta es más grande que la mera supervivencia. ¿Quién vas a ser? ¿Intentas ascender? ¿O te escondes en la tierra? Porque en este mundo, o estás bajo la bota de alguien, o eres el problema de otro. No posees la tierra que pisas, no posees ni tu nombre, no de verdad, ni siquiera posees tu vida. Aquí no. En la Edad Media, la propiedad no proviene del esfuerzo, proviene del permiso, y el permiso proviene del poder. Y todo poder, al menos el que cuenta, desciende de una sola idea: la tierra. Todo es tierra, es riqueza, es ley, es religión, matrimonio, supervivencia. Vivir es trabajar la tierra, gobernar es poseerla, y para importar, aunque sea un poco, hay que estar atado a ella de un modo que pueda nombrarse, rastrearse y grabarse con impuestos. El hombre que posee esta tierra es tu Señor, no en un sentido espiritual, no como el Señor de las oraciones. Este es de carne y hueso, y con toda probabilidad huele a pieles húmedas, a caballos y a sudor. Lleva cota de mallas y puede permitírsela, y no camina, va a caballo, aunque solo sea para cruzar un campo embarrado de la aldea. Montar significa estar por encima de alguien, literalmente, pero no está en la cúspide. Debe lealtad a otro, un señor de mayor rango, quizá un duque, un príncipe o incluso un rey, y ese responde ante otro, o quizá ante nadie si está cerca de la cúspide. Pero incluso el rey, el hombre más poderoso del reino, se arrodilla ante el papa cuando importa. Porque en este mundo, los reyes pierden coronas. La excomunión, en cambio, eso te mata el alma. A todo este sistema se le llama feudalismo. Esa palabra no significará nada para quienes lo viven. Nadie lo llama así. Es simplemente la vida. Es el orden natural. Dios arriba, los nobles en medio, los campesinos abajo.
Algunos creen que es justo, la mayoría solo cree que es inmutable. ¿Quieres sobrevivir en esta telaraña? Entiende tu lugar o finge uno. Si trabajas los campos, eres un siervo de la gleba. Es una forma educada de decir que eres casi un esclavo. Perteneces a la tierra, no a ti mismo. Si se vende la tierra, tú vas con ella. No puedes casarte sin permiso. No puedes marcharte sin permiso. Trabajas las tierras del Señor y le entregas una parte de la cosecha. A cambio, te ofrece protección o dice que lo hará. Pero esa protección es una promesa resbaladiza. A los salteadores no les importan los contratos, tampoco a las hambrunas, ni a la peste, ni a la siguiente tropa de soldados que atraviesa el lugar camino de alguna guerra santa. Si tienes suerte, tu Señor es duro pero justo. Te cobra impuestos, sí, pero te deja vivir. Si no la tienes, y la mayoría no la tiene, exprime todo lo que puede. Le debes por la tierra, por los bueyes, por usar el molino, por el lagar, por los caminos, aunque nunca los arregle. Le debes hasta la vida, porque en cualquier momento puede decidir que no merece la pena que sigas vivo. Aún así, no te rebelas. ¿Por qué? Porque la Iglesia dice que es el orden divino, porque has visto lo que pasa cuando alguien lo intenta, porque sabes que, aunque mataras a tu Señor, otro ocuparía su lugar y la venganza sería 10 veces peor. Y porque, en el fondo, quizá creas que esto es simplemente la forma de las cosas, que Dios hizo señores para mandar y campesinos para servir, pero los señores tampoco lo tienen fácil. Sus vidas son más afiladas, más frágiles, más peligrosas. Sangran en batalla, intrigan en la corte, se casan por tierras. Un señor sin herederos se arriesga a que su señorío se desmiembre, engullido por los primos o arrebatado por los vecinos. Así que necesita hijos varones, fuertes, y hijas que pueda usar como moneda de cambio, casadas para asegurar la paz, forjar alianzas, evitar que corra la sangre. No se requiere su consentimiento. Si naces noble, te crían para mandar. Te enseñan a luchar, a leer un poco de latín, a obedecer a tu párroco y a no olvidar nunca que tu valor está en tu linaje. Importa más quién fue tu abuelo que lo que tú hayas hecho. ¿Aún quieres ascender en esa escala social? Necesitarás un valedor. Alguien que pronuncie tu nombre ante los oídos adecuados. Alguien que crea que le eres útil. Quizá tengas un talento. Sabes cantar, llevar cuentas, curar heridas o pelear. Entonces tal vez, solo tal vez, un noble te acoja como hombre de armas. Le juras lealtad, le llamas mi señor, y a cambio puede que te dé tierras, armas y un caballo. Puede que te alimente, te vista, te proteja. Si él asciende, tú asciendes. Si cae, caes con él. Es un juego peligroso, pero es el único que merece la pena jugar si quieres salir del barro. Porque en este mundo los títulos son escudos. Don, varón, caballero, son más que nombres, son armadura y quienes los llevan caminan distinto, hablan distinto, viven distinto. Pero recuerda esto, hasta el señor más poderoso teme 3 cosas: al papa, a la peste y al campesinado en masa. Porque cuando fallan las cosechas, cuando los impuestos muerden demasiado, cuando un hombre muere por una paliza que se fue de las manos y su primo empuña una horca, así empiezan las revueltas. Así que elige bien tus lealtades, mide tus palabras. Trabaja duro, pero no demasiado. Hazte ver, pero sin llamar demasiado la atención. En la telaraña de la Edad Media, un paso en falso desgarra toda la trama, y nadie llora a la mosca. Te despiertas cada mañana en este mundo y no preguntas cómo se mueve el sol, ni qué enfermedad mata a unos y perdona a otros, ni si la tierra es redonda. Ya conoces la respuesta a todo, o al menos te aseguran que la conoces. Así lo quiere Dios. Ese es el principio y el fin. No lo discutes. No lo cuestionas. No, a menos que quieras arriesgar tu alma, tu vida y lo que venga después. Aquí la religión no es una parte de la vida, es la vida. La Iglesia posee tu nacimiento.
tu matrimonio, tu muerte. No puedes escapar de ella y ni siquiera lo intentas. Desde que das tu primer aliento, quedas marcado por ella. Te bautizan para lavar un pecado que no cometiste, te pone nombre un sacerdote y te bendicen o te maldicen según las estrellas y el humor de los cielos. Toda tu existencia es una larga negociación con Dios, y no con el Dios blando y sonriente de las pinturas modernas. No, este Dios está vigilando, sopesando, juzgando, ve tus pensamientos, castiga a las naciones con fuego, diluvios y hambrunas. No es tu amigo, es tu amo, y tiene jerarquía. En la cúspide está el Papa, sentado en Roma, y habla como si su voz fuese la misma voz del cielo. Debajo de él están los obispos, cada uno gobernando una diócesis inmensa, como un príncipe de sotana. Luego vienen los sacerdotes, tu enlace local con lo divino. Él es quien te dice qué quiere Dios, cada cuánto debes confesarte, cuándo arrodillarte, cuándo ayunar. Guarda tu alma como una llave en su bolsillo. Si dice que estás maldito, estás maldito. Si te niega la comunión, la gente no te mira a los ojos. Luego están los monjes, callados, extraños, medio locos para el aldeano común. Viven en edificios de piedra lejos del pueblo. Cantan, escriben, ayunan hasta el extremo, se practican sangrías. Algunos hablan latín como si fuera música, otros no han hablado en años, no son como tú. Son parte de otra cosa, quizá más pura, o quizá peor. En cualquier caso, se les respeta, se les teme, a veces se les odia, pero nunca se les ignora. Ahora bien, tú no lees la Biblia, probablemente nunca has visto una. Y si la has visto, no la entiendes. Está en latín, escrita a mano por hombres que dedican su vida a copiar palabras que no se atreven a cambiar. Lo que sabes te llega por imágenes, por vidrieras y muros pintados, por estatuas de santos que empuñan espadas o sangran por los ojos, por historias que cuentan los sacerdotes sobre el infierno no como idea, sino como un lugar tan real y tan cercano que a veces sientes el calor al despertar de una pesadilla. El cielo está arriba, el infierno abajo, y la tierra es el campo de batalla entre ambos. Y pecas cada día no porque quieras, sino porque existes. Lujuria, envidia, gula, soberbia, no son debilidades, son trampas, puestas por el diablo, y está en todas partes, en el bosque, en tus sueños, en los ojos de un desconocido, en la tos de un niño. Por eso la gente se aferra a las reliquias, huesos de santos, astillas de la Veracruz, trozos de tela empapados en la sangre de antiguos mártires. No son simples recuerdos, son escudos contra el mal. Peregrinos recorren leguas por contemplar, aunque sea un instante, un clavo del que se dice que atravesó la mano de Cristo. Se arrodillan, lo besan, dejan monedas que no se pueden permitir. Aquí la esperanza es moneda contante y sonante. Cada día se marca por el ritmo de la iglesia, días de fiesta, días de santos, ayunos, cuaresma, adviento. No se come carne los viernes, no se celebran matrimonios en determinadas semanas. En otras, no se baila. El calendario no es estacional, es sagrado. El tiempo avanza por permiso divino. Y luego está el pecado. El pecado lo rige todo, lo llevas en la sangre. Explica por qué se pierden las cosechas, por qué mueren los niños, por qué los señores van a la guerra. Y es contagioso. Si peca tu vecino, tu familia puede pagarlo. Por eso se susurra. Por eso se quema a mujeres por atreverse a alzar la voz. Por eso se acusa de brujería a los curanderos. Por eso la deformidad se interpreta como castigo. Y por eso te confiesas, no para aliviar la conciencia, sino para evitar arder por la eternidad. Pero no todo pecado es espiritual, una parte es política. Si un rey discrepa del Papa, el Papa puede excomulgarlo. No se trata solo de perder privilegios eclesiásticos. Eso significa que todo súbdito queda libre para rebelarse. Si obedeces al rey excomulgado, arriesgas tu alma. Esto es poder. Poder real, aterrador.
del que hace que los reyes se arrodillen descalzos en la nieve, suplicando perdón mientras el mundo mira. ¿Sigues pensando que la religión aquí es pacífica? Pregúntales a los judíos del gueto, obligados a llevar marcas en la ropa y a quienes se les prohíbe poseer tierras. Pregúntales a los herejes quemados vivos por atreverse a sugerir que quizá la iglesia se equivoca. Pregúntales a los hombres que marchan a Tierra Santa creyendo que matar infieles les asegura el paraíso. La fe, aquí, no ablanda los corazones, los endurece. Pero si eres astuto, también puedes aprovecharla. La gente teme a la iglesia. Si sabes citar un salmo, imitar el tono de un sacerdote, llevar un jirón de latín en la lengua, quizá te ganes un sitio, una cama, un cuenco de caldo, un trabajo copiando textos, o quizá solo menos sospechas, porque en la Edad Media la palabra de Dios es más poderosa que cualquier espada, y si la pronuncias con aplomo, puede que nadie te pregunte de dónde vienes, simplemente supondrán que has sido enviado. La paz no es la condición natural de este mundo, es una pausa entre batallas, una mentira que la gente se cuenta mientras afila los filos. En la Europa medieval, la guerra es constante, no siempre grande, no siempre ruidosa, pero siempre cercana. Las fronteras se desplazan como la arena. Los reyes se enemistan con sus primos. Los nobles saldan deudas con sangre. Los bandidos luchan por comida, los mercenarios por plata y los caballeros por honor, aunque la mayoría ya haya olvidado qué significa esa palabra. ¿Quieres entender el mundo medieval? Observa cómo se prepara para la guerra incluso en tiempos de paz. Las aldeas acopian grano, los castillos se levantan en colinas, no por las vistas, sino para la defensa. Toda ciudad tiene murallas o desearía tenerlas. Y todo señor, por pobre que sea, mantiene hombres listos para luchar. Hasta los sacerdotes bendicen espadas. Hasta los monjes rezan por la victoria. El caballero de la imagen reluciente que probablemente estés imaginando no es un héroe impecable. Es un asesino profesional envuelto en metal y sometido a un código. Ese código es la caballería, pero no te engañes. Caballería no significa misericordia, significa reglas. Un caballero debe servir a su señor. Debe defender la fe. Debe proteger a las mujeres, en teoría. En la práctica, más le vale a esa mujer ser noble y estar bajo la protección de alguien, o su seguridad es negociable. ¿Y los campesinos? El código apenas los menciona. Si mueren, mueren en silencio. Para llegar a ser caballero, se empieza de joven. Con 7 años, si tienes suerte, te mandan lejos de casa, te hacen paje en la casa de otro señor. Sirves, limpias, llevas recados, observas, memorizas. A los 14, si eres lo bastante fuerte, te conviertes en escudero. Eso significa cargar con las armas de tu señor, tenerle sujeto el caballo, aprender a luchar, a montar, a sangrar. Te entrenan para usar la espada, sí, pero más a menudo la que cuenta es la lanza, un arma larga y brutal hecha para cargar a caballo. Aprendes a llevar una armadura que pesa más que tu hermano pequeño. Aprendes a apuntar a los puntos débiles, las articulaciones, las viseras, el cuello. Aprendes a caer sin romperte las costillas. Aprendes a matar rápido y sin dudar. Y si sobrevives a eso y tu señor te da su visto bueno, y Dios no te fulmina con peste o fiebre, entonces a los 21 años te arrodillas. Una espada te roza el hombro, te arman caballero. ¿Y ahora? ¿Gloria? ¿Fama? Tal vez. Pero lo más probable es que seas otra espada a sueldo en la guerra de un rico. Cabalgas cuando te llaman. Luchas contra quien te ordenan. Si tu señor quiere que arda la aldea de un rival, lo haces. Si quiere que escoltes a un obispo por tierras de bandidos, cabalgas a su lado. Llevas sus colores, ostentas su blasón e intentas no hacer demasiadas preguntas. En combate no hay uniformes, ni radios, ni médicos, solo estandartes, trompetas y sangre. La mayoría de los hombres no mueren por heridas de espada, mueren de infecciones, de ser pisoteados,
de una caída que les rompe la espalda y los deja en el barro mientras el resto del ejército sigue su marcha. Los prisioneros son valiosos, sobre todo los ricos. Si capturas a un noble, no lo matas, pides rescate por él. Su familia paga por su liberación. A veces ganas más con un prisionero que en un año de saqueos. Pero no todo el mundo lucha como un caballero, ni siquiera la mayoría. A los campesinos los reclutan para las milicias. Marchan con las herramientas que tengan. Horcas, martillos, lanzas oxidadas. Algunos llevan tela acolchada a modo de armadura. Otros no tienen más que la suerte. Mueren los primeros, se desbandan con facilidad. Pero cuando están enfadados, cuando están desesperados, son aterradores. Y luego están los mercenarios, soldados que no le deben lealtad a ninguna bandera, solo a la moneda. Se les teme, se les odia, se les necesita. Luchan con una eficacia brutal, no hacen preguntas. Cuando una guerra termina, buscan otra. Y cuando no la hay, se vuelven la guerra ellos mismos. Roban, queman, mantienen pueblos como rehenes hasta que alguien les paga para que se detengan. ¿Crees que el honor vive en el campo de batalla? Pregunta a los hombres a los que les prometieron tierras y no les dieron nada. Pregunta a las mujeres en el camino de un ejército sin paga. Pregunta al sacerdote que enterró a un centenar de muchachos muertos que creyeron que serían héroes. Pero la guerra no es solo espadas y humo, es economía, es política, es religión. Las cruzadas, por ejemplo, se predicaron como misiones sagradas, pero se llevaron a cabo como una conquista. Un caballero que apenas puede deletrear la palabra Jerusalén puede aún así marchar miles de kilómetros para matar en su nombre. ¿Por qué? Porque lo dijo el Papa, porque el pecado puede lavarse con sangre de infieles, porque morir en una cruzada significa un atajo al cielo. Aquí la violencia no es azarosa, está entretejida en la trama de la vida. Los niños juegan a la guerra, las canciones la glorifican, las iglesias la bendicen. Y cuando llega la paz, nadie se fía de ella. Puedes intentar esquivarla, mantente al margen. Sé curandero, escriba o monje, pero incluso esos oficios entrañan riesgo. A un curandero pueden tildarlo de brujo, a un escriba pueden obligarlo a falsificar un documento. La abadía de un monje puede ser saqueada por bandidos a los que no les importa cuán sagrados sean tus votos. Así que aprende a ver venir la guerra, las patrullas adicionales, los impuestos repentinos, los susurros de movilización. Un noble que reúne a sus hombres, un herrero que trabaja hasta altas horas de la noche. La guerra no llega con fanfarrias, se arrastra y entonces cae de golpe. Y cuando lo hace, si no empuñas un arma, más te vale saber dónde esconderte. Porque en la Edad Media la guerra no es un acontecimiento, es el ruido de fondo de todo. Si la guerra marca el compás del poder, la vida de la aldea marca el compás de todo lo demás. No es dramática, no es gloriosa, no termina con una corona ni con un duelo a espada. Pero si quieres entender cómo respira este mundo, aquí es donde miras. La tierra, el humo de leña, el dolor en la espalda del campesino, el ritmo de las estaciones grabado en los huesos de la gente. Vives en una aldea, no en un pueblo, ni en una ciudad, un puñado de techos de paja, unos cuantos animales sueltos, un arroyo si hay suerte, quizá 50 personas, quizá 200, todos conocen a todos. Todos saben tu nombre. La intimidad no existe. Tu vida es pública. Tu vergüenza se comparte. Y tus errores le pertenecen a tu familia durante la próxima generación. No hay reloj ni horarios. El tiempo sigue al sol. Al tiempo, al tañido de la campana de la iglesia. Tu día empieza al amanecer, no porque suene poético, sino porque es cuando la luz te permite ver tus manos. No tienes fines de semana. No hay días de baja por enfermedad. Tienes días de guardar y aún así probablemente sigas trabajando, solo que no en el campo. El trabajo es la agricultura y es brutal. No cultivas para ganar dinero, cultivas para no morir.
Si eres hombre, cavas, aras, reparas herramientas, levantas cercas. Si eres mujer, amasas y horneas, hilas, acarrear agua, cuidas del huerto, vigilas a los niños, alimentas al ganado, haces todo lo demás. Ambos están exhaustos antes del mediodía. Los niños también trabajan. La necesidad no tiene edad. Vives en una cabaña de una sola estancia, con techo de paja y paredes de entramado de varas y barro. Si te va un poco mejor, quizá 2 estancias. El suelo es de tierra. A veces los animales duermen dentro, no por sentimentalismo, sino porque son valiosos y robarlos es fácil. Tu casa no tiene cristales, solo postigos de madera. Cuando llueve, gotea. Cuando nieva, el frío se cuela. No estás cómodo, estás vivo, y ese es el listón. La comida es lo que te da la tierra. Pan sobre todo, denso, vasto, oscuro, hecho de centeno o de cebada. Comes gachas, verduras, cerveza. Queso si la vaca da leche esa semana. Carne, rara vez. Quizá cerdo salado en invierno, quizá pescado si es viernes y tienes suerte. El hambre siempre acecha a la vuelta de la esquina. Una mala cosecha y la gente empieza a hablar del castigo de Dios. 2 malas cosechas y empiezan a morir. Llevas lo que tienes. Prendas de lana, de lino, remendadas y gastadas, probablemente sin lavar. Si tienes suerte, quizá tengas 2 mudas. Zapatos, quizá, de cuero, empapados y cuarteados. Duermes con la ropa puesta, trabajas con ella, en ella mueres. Y aún así hay alegría, risas. La gente sigue cantando. La gente bebe cuando puede. Las bodas son ruidosas, desordenadas y llenas de vida. Las historias circulan como moneda corriente. Mitos, vidas de santos, chismes. La música sale de las bocas, de flautas toscas, de cualquier cosa que se pueda golpear o pulsar. No vives mucho, pero vives con intensidad. Tu mundo es pequeño, pero es tuyo. Hay un alguacil, el encargado de hacer cumplir el orden en la aldea, de cobrar las rentas y de resolver disputas. Trabaja para el señor feudal, no para ti. Pero es de los tuyos, elegido entre los aldeanos, así que hay tensión. Todos asienten cuando pasa, pero nadie confía de verdad en él. La iglesia se alza un poco apartada, modesta, gris, con olor a piedra e incienso. Es el único edificio de piedra en el que la mayoría de los aldeanos llega a entrar. El sacerdote sabe leer y escribir, lo que lo vuelve casi divino. Lo escuchas cuando habla, porque si no, no solo le faltas al respeto, te arriesgas a la condenación. No sueñas con ascender, sueñas con sobrevivir al año, con mantener alimentados a tus hijos, con no enfermar cuando la fiebre recorra la aldea, con no enterrar a un segundo hijo antes de haber puesto nombre al primero. La muerte está en todas partes. La mitad de los niños muere antes de cumplir 5 años. Las mujeres mueren en el parto. Los hombres mueren en los campos, o por accidente, o simplemente porque la medicina tiene más de equilibrio y oración que de ciencia. Cuando alguien tose sangre, empiezas a preparar el entierro. Aún así, la vida sigue, estación tras estación. La primavera es siembra, el verano es cuidado, el otoño es cosecha, el invierno es hambre. Ese ritmo lo determina todo. El calendario litúrgico se le superpone, pero la tierra decide lo que de verdad ocurre. Si el trigo se malogra, si las vacas paren terneros enfermos, si el tiempo se vuelve en contra, sufre toda la aldea. Y eso se carga entre todos. La comunidad no es opcional. Necesitas la ayuda del vecino para levantar un granero, para recoger la cosecha, para sobrevivir a un incendio. Pides herramientas prestadas, compartes sal, vigilas a los hijos de los demás. El resentimiento se acumula, pero también la lealtad. En los peores momentos, la gente todavía se une, porque tiene que hacerlo, porque nadie sale de esto solo. No hay un futuro esperándote con los brazos abiertos, solo más trabajo. Tal vez tu hijo se haga sacerdote o soldado, o sirviente en la casa de un noble. Quizá vivas para ver los 35 años, y eso se tendrá por una vida larga y bendita.
pero no te compadeces, no tienes tiempo para eso. Labras la tierra, comes, duermes, te levantas y lo vuelves a hacer. Y en la repetición de ese ciclo demoledor que parte la espalda y no se detiene, encuentras algo parecido al sentido, no del que se lee en los libros, del que se siente en las manos. Ser mujer en la Edad Media es ser observada. Desde el momento en que puedes andar sin caerte, los ojos se posan en ti, no con admiración, con expectativas, con juicios, con control. Tu vida no te pertenece. Es un hilo atado a tu padre, a tu esposo, a tu hijo, a alguien varón, alguien con capacidad legal, alguien cuyo nombre importa. En los registros rara vez te mencionarán si no es en relación con otra persona, pero eso no significa que las mujeres sean invisibles. Que una sociedad intente borrarte de los papeles no significa que no estés ahí. Hacer el trabajo, mantenerlo todo unido, saber exactamente lo que ocurre. Naces en un mundo que te enseña que tu valor está en tu cuerpo, no en cómo se mueve, ni en lo que construye, fabrica o sabe, sino en lo que puede dar. Un vientre, un linaje, un derecho sobre tierras. Si naces de cuna noble, eres una. Te darán en matrimonio antes de que entiendas lo que eso significa. Puede que la boda venga acompañada de un banquete, pero no se trata de ti, se trata de territorio, de política, de linajes. Te dirán que sonrías, te darán una dote y esperarán que la conviertas en herederos. ¿Y si no? ¿Y si no puedes dar hijos varones? Susurran a tus espaldas, te compadecen, te reemplazan. En casos raros, si te acusan de esterilidad, pueden incluso apartarte por completo, recluirte en un convento o dejarte pudrir en una casa solariega remota mientras tu marido encuentra a alguien más joven y más fecunda. Pero digamos que no eres noble, digamos que naces en una aldea. Tu camino es distinto, pero la jaula es la misma. Se espera que te cases joven, que tengas hijos pronto, que mantengas la casa en marcha, que cocines, limpies, hagas cerveza, hiles lana, acarrees agua, cuides animales, mantengas vivos a tus hijos y de algún modo no mueras en el parto. Eres el motor de toda supervivencia silenciosa en este mundo. Si tu marido muere, te conviertes en viuda y ahí es cuando las cosas se complican. A veces es la mayor libertad que tendrás en tu vida. Si las tierras son lo bastante pequeñas y los tributos están pagados, puede que te permitan administrarlas tú misma. La gente seguirá intentando decirte qué hacer, pero tienes algo que ellos no tienen. Un motivo para ser temida. Una viuda con una moneda o con tierras o con conocimiento es peligrosa. Sabe moverse por el sistema, ha sobrevivido a la pérdida, no se arredra con facilidad y aún así el miedo nunca anda lejos. Das un paso fuera de la línea y la sospecha se cuela. ¿Hablas con demasiada libertad? Eres una deslenguada. ¿No te vuelves a casar? Eres una amargada. ¿Sabes usar hierbas o curar una herida? Quizás seas una bruja. Esa palabra pesa. No es solo superstición, es un arma. Las acusaciones no necesitan pruebas, necesitan susurros, mala suerte y una mujer que no encaje. Si te acusan, no esperes un juicio como en los cuentos. Espera presiones. Un sacerdote puede exigirte confesión. Puede que los vecinos dejen de hablarte. Puede que tus animales desaparezcan. Puede que incendien tu casa. Si la cosa se pone seria, si interviene un señor o un inquisidor, estás acabada. La tortura es legal. La verdad es lo que ellos decidan. Te registrarán el cuerpo en busca de marcas del diablo. Dirán que tus sueños son pruebas, y cuando grites, dirán que es un demonio saliendo por tu garganta. Pero no todas las mujeres quedan aplastadas. Algunas saben moverse por el sistema con precisión. Una noble puede administrar una hacienda mientras su esposo está en la guerra. Sabe de números, administra a los sirvientes, negocia con sacerdotes y señores, escribe cartas.
no poemas, sino órdenes. No puede ocupar un cargo, pero puede influir en él. No puede dirigir un ejército, pero puede financiar uno. Puede proteger los derechos sucesorios de sus hijos con silencio y cálculo. Noción. A puerta cerrada, en estancias iluminadas por velas, el poder real pasa a menudo por las manos de mujeres a las que ni siquiera se les permite hablar. Luego están las monjas. El convento no es una prisión para todas, a veces es un refugio. Entre esos muros, una mujer puede aprender a leer, a escribir, a pensar. Puede copiar manuscritos, dirigir un hospital, enseñar a las niñas más jóvenes. Algunas abadesas gobiernan como reinas dentro de su dominio. No subestimes a una monja con tinta en los dedos y sin tener que rendir cuentas a ningún hombre. Puede saber más de teología y de derecho que el cura de enfrente. Pero siempre las mujeres caminan por un sendero estrecho. Todo es cuerda floja. Demasiado obediente y desapareces, demasiado audaz y te castigan, demasiado lista y te temen. No hay lugar seguro, solo pequeñas victorias, ganadas en silencio, en cocinas y jardines y salones alumbrados por velas. Un instante de silencio que es tuyo, una criatura que sobrevive, un marido que escucha, un secreto guardado. No te recordarán en los libros. No, a menos que rompas algo. No, a menos que tu vida termine en fuego o escándalo. Pero la verdad es que este mundo no aguantaría ni una semana sin ti. Los hombres libran guerras, sí, pero las mujeres evitan que el mundo se desmorone. Si la aldea es la supervivencia, la ciudad es la ambición. Huele distinto, suena distinto, se mueve más deprisa. Oyes los martillos antes de ver las puertas. Te golpea el olor del pescado, del estiércol, de las cubas de los curtidores hirviendo pieles en orina y cal. Oyes gritos en 3 lenguas y maldiciones en 5. Sigues en la Edad Media, pero esto es algo nuevo, algo que está cambiando. Una ciudad no se construye para los señores, se construye para el comercio. Los mercados se desparraman por callejuelas estrechas. Los puestos rebosan de mercancías traídas desde cientos de kilómetros. Vino francés, paño flamenco, ámbar báltico, seda llegada por tierra tras atravesar una docena de reinos extintos. Ves a un carnicero despedazando una canal de vaca mientras un prestamista discute con un mercader de especias y un mendigo se hace el ciego por unas monedas que quizá ni necesite. Nunca has visto tanto movimiento, tantas caras, tantas manos, todas intentando adelantarse a lo mismo, el hambre. Aquí tu lugar no está ligado a la tierra, está ligado a lo que sabes hacer, tu oficio, tu arte. Si eres zapatero, herrero, tejedor, cervecero, importas. Tal vez no mucho, tal vez no para siempre, pero más que cualquier siervo que remueve la tierra en algún campo olvidado. Aquí la gente tiene habilidades, no solo espaldas que romper. Y las habilidades se pueden vender, pero no trabajas solo para ti. Te afilias a un gremio, parte sindicato, parte cartel, parte mafia. El gremio te protege, te forma, fija precios, te dice que está permitido. ¿Quieres ser herrero? Primero eres aprendiz. Te acoge un maestro, duermes bajo su techo, trabajas bajo su mirada sin sueldo. Tras años te conviertes en oficial, viajando de ciudad en ciudad, mostrando tu trabajo, aprendiendo trucos. Y si eres bueno y tienes de suerte, quizá un día llegues a maestro, no solo diestro, sino respetado, de pleno derecho, alguien que puede contratar a otros, enseñar a otros, legar tu nombre. Las ciudades se rigen por cartas. Documentos legales firmados por reyes o por obispos que dicen, sí, existes, sí, puedes gobernarte, un poco. Es un baile delicado. Las ciudades quieren libertad, pero no rebelión. Necesitan protección real, pero odian los impuestos reales. El alcalde puede ser un mercader, no un noble. El consejo puede estar compuesto por sastres, toneleros, carniceros, gente que nunca ha empuñado una espada, pero sostiene el futuro de la ciudad en sus manos encallecidas.
Aquí se siente el pulso de algo distinto. Se copian libros, se discuten leyes, se cuentan monedas. Gente que construye su vida no en torno a las cosechas ni a las fiestas de los santos, sino en torno al lucro, a la elección, al movimiento. Algunos incluso hablan de universidades, lugares a donde se va a aprender no solo latín, sino derecho, medicina, astronomía. Lugares donde el saber es poder y debatir todavía no es herejía. Pero las ciudades no son refugios seguros, son vulnerables. Los incendios se propagan deprisa, la peste aún más. Las inmundicias inundan las calles, el agua no es potable, las ratas prosperan. Y cuando llega la guerra, y siempre llega, las ciudades están maduras para el asedio. Su riqueza es su maldición. Los bandidos asaltan a los mercaderes. Los ejércitos exigen contribuciones. Si un noble sostiene que la ciudad le debe vasallaje y la ciudad no está de acuerdo, puede quedar arrasada en una sola tarde. Los edificios pueden reconstruirse, las personas no. Hay tensión en el aire entre el poder antiguo y el dinero nuevo. Los nobles ven a los habitantes de la ciudad como advenedizos codiciosos. Los habitantes de la ciudad ven a los nobles como parásitos enfundados en armaduras vistosas. Y en medio, la iglesia observa, inquieta. Es difícil predicar la humildad cuando el mercader de paños posee más tierras que el obispo. Sin embargo, el cambio no se detiene. En las ciudades empiezas a ver algo insólito, movilidad social. El hijo de un carnicero llega a ser erudito, un sirviente se vuelve mercader. No es común y no es fácil, pero sucede. Eso basta para trastocar todo el orden. Si el nacimiento ya no es destino, si la moneda importa más que la sangre, entonces todo está sujeto a negociación. Hasta el tiempo mismo cambia, las ciudades necesitan horarios. Las campanas suenan no solo para la oración, sino para reuniones, para contratos, para abrir los puestos. Las horas importan, los minutos importan. Empiezas a ver relojes, no muchos, no en todas partes, pero existen. El mundo comienza a hacer tic-tac. Y así tú, viajero en el tiempo, lo percibes antes que nadie. Ese leve temblor bajo las calzadas de piedra y los puestos del mercado. Este lugar es la semilla de algo vasto, el comienzo de una idea que un día se convertirá en fábricas, ciudades, revoluciones. Aún no está, pero viene en camino. Aún así, ten cuidado. Este no es el mundo moderno. Todavía lo gobiernan el mito y la fuerza bruta. Un paso en falso y no eres nada. Un trato fallido y quedas arruinado. Un insulto al hombre equivocado y tu sangre corre por la cuneta mientras el mercado sigue comerciando. Pero si sabes trabajar, si sabes leer el ambiente, si sabes buscarte la vida, esto es lo más parecido a un futuro que la Edad Media puede ofrecer. Y la puerta de la ciudad sigue abierta. Lo más aterrador de la Edad Media no lleva espada, no viste armadura, no habla latín, ni presenta exigencias, ni enarbola estandartes en una colina. Llega sin avisar, se propaga por el aliento, por el agua, por una sola pulga en el lomo de una rata. Y cuando llega, no discute, arrebata. La muerte no es una visitante en este mundo, es una vecina. Vive contigo. Duerme junto a tus hijos, se desliza en silencio por la aldea, la ciudad, el castillo. Una tos se convierte en tumba, una fiebre se vuelve maldición. Vives rodeado de ella y organizas tu vida en torno a intentar aplazarla, no a escapar de ella. Nadie escapa. La medicina está más cerca de la fe que de la ciencia. El cuerpo está hecho de 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Cuando enfermas, estás desequilibrado. Para curarte, te sangran, te queman, te matan de hambre. Las sanguijuelas son normales, también los hierros al rojo vivo. Pueden purgarte, cortarte o hacerte tomar hueso en polvo.
Si tienes suerte, tu médico sabe algo por experiencia. Si no la tienes, confía más en las estrellas que en tus síntomas. La Iglesia ofrece consuelo, no respuestas. La enfermedad es castigo, una prueba de fe, una señal de pecado. Cuando la gente empieza a morir en gran número, los sacerdotes encabezan procesiones, entonan plegarias, llevan cruces y suplican misericordia. A veces funciona, a veces no. La gente sigue muriendo, los niños siguen muriendo, y cuando ocurre, no es solo pérdida, es un juicio. La gente pregunta qué hizo el pueblo para merecer esto. ¿Quién pecó? ¿Quién lo trajo? Ahí es cuando todo se ensombrece. Empiezan las acusaciones, la anciana que habla sola, la familia que no fue a misa, el judío que vive junto al pozo. El miedo no se calla, señala, y cuando el pánico prende, no solo mata con la enfermedad, mata con fuego, con la soga, con turbas. Luego llega lo peor, la peste negra, siglo XIV. No hace falta recordar la fecha, la reconocerás por los cadáveres. 1 de cada 3, quizá 1 de cada 2, muertos. Pueblos enteros quedan vacíos, campos abandonados, los sacerdotes huyen, las familias se vuelven unas contra otras. Los padres entierran a sus hijos en fosas comunes y luego mueren ellos también. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo frenarla. No puedes huir más rápido que ella, no puedes razonar con ella. Ya no es castigo divino, es algo peor, es el caos. Los médicos llevan máscaras rellenas de hierbas y vinagre con forma de ave. Creen que el olor los protegerá. No los protege. Los mercaderes dejan de comerciar, los barcos son incendiados en los puertos, las ciudades cierran sus puertas y los muertos se amontonan frente a ellas. El mundo se resquebraja. Por un momento parece el fin. Y quizá, para muchos, lo fue. Y aún así, la gente sobrevive, no solo escondiéndose, adaptándose. Unos huyen al campo, otros se encierran a piedra y lodo. Unos se vuelven a Dios más que nunca, otros dejan de rezar por completo. Después de la peste negra, todo cambia. El trabajo se vuelve valioso. Demasiados muertos, no hay manos suficientes. Los siervos empiezan a negociar. Los terratenientes empiezan a entrar en pánico. En regiones enteras, el poder se desplaza. No es una revolución, es un reajuste. Aún así, la enfermedad no se va. Solo vuelve a formar parte del telón de fondo. Siempre hay algún mal del sudor, disentería, lepra, fiebres nacidas del hambre. Y nadie está a salvo. Los reyes mueren por agua contaminada. Las reinas mueren en el parto. Los monjes mueren en silencio, los pobres mueren a gritos, los cementerios crecen, los huesos se trasladan, se apilan, se olvidan. La muerte no se oculta, la ves, la hueles, pasas junto a ella. Los funerales son breves, las tumbas son poco profundas. El duelo se comprime en ritual, una vela, una oración, un nombre pronunciado una vez más antes de desaparecer para siempre. No esperas una vida larga, rezas por ella, haces planes contemplando la posibilidad de que no llegue. Pero el miedo no borra la alegría, de algún modo la vida continúa. A la sombra de la muerte, la gente ríe, se enamora, saca adelante a sus familias, celebra fiestas, no es negación, es desafío. Cuando sabes que podrías estar muerto en una semana, vives con más intensidad. Bebes más, bailas más rápido, aprietas con más fuerza. La vida se esfuma, así que agarras lo que puedes. Eso no es una debilidad, es instinto. Entonces, ¿qué haces tú, un viajero en el tiempo, ante esto? Aprendes a escuchar, a estar atento a las señales, la casa en silencio, la cortina corrida, el sacerdote evitando la mirada. Mantienes la distancia cuando hace falta. Finges rezos cuando te lo piden. No cuestionas las leyes contra los leprosos, ni las órdenes sobre la peste, ni las fosas comunes. Asientes, obedeces y sigues adelante,
porque en este mundo la muerte nunca está lejos, pero si la tratas con respeto, no con pánico, no con fanfarronería, quizá consigas mantenerte un paso por delante, por ahora. Podrías pensar que la gente en la Edad Media creía en una sola cosa, un solo Dios, una sola iglesia, un solo cielo, pero entra en una aldea al caer la noche y lo entenderás enseguida. La fe y el miedo caminan juntos. Sí, está la iglesia, los santos, los sermones, pero por debajo, alrededor, entretejido en cada rito y cada gesto, hay algo más antiguo. Una creencia en cosas que viven en el bosque, cosas que llaman a las puertas por la noche, cosas a las que el latín les importa un bledo. ¿Crees en Dios? Tienes que hacerlo, pero también dejas pan para los espíritus, evitas los cruces de caminos después del anochecer, clavas clavos de hierro en el marco de la puerta para mantener a las brujas lejos. Te santiguas no solo durante la misa, sino también cuando pasas junto a una sombra que no se siente del todo bien. Esto no es una contradicción, esto es supervivencia. En un mundo lleno de incógnitas, la gente se aferra a cada migaja de protección que pueda conseguir. El folclore no es solo entretenimiento, es explicación. ¿Por qué enfermó tu hijo después de jugar en el bosque? Un hada. ¿Por qué se secó la vaca? Una maldición. ¿Por qué desapareció la esposa de tu vecino? El bosque se la llevó, o algo que había en él. La iglesia te dice que Dios obra de maneras misteriosas. El folclore te dice por qué. Le da a la oscuridad una forma, una historia, un nombre. Hay criaturas, espíritus, fantasmas. Los muertos no siempre se quedan fuera. A veces se quedan inconclusos. Duermes con romero bajo la almohada. Llevas talismanes tallados con símbolos burdos. Algunos son cristianos, otros mucho más antiguos. Puede que ya ni siquiera sepas qué significan. No importa. ¿Funcionan? ¿O eso esperas? Y luego están las curanderas. Mujeres en su mayoría. No son médicas, no son sacerdotes. Solo gente que sabe cosas. ¿Qué hierbas bajan la fiebre? ¿Qué raíces detienen la hemorragia? Murmuran sobre cataplasmas. Queman incienso. Recitan plegarias que no suenan del todo a latín eclesiástico. Algunos las llaman brujas. Otros sabias. Si curan a tu hijo, les das las gracias. Si tu siguiente hijo muere, susurras que eran demasiado poderosas. Nadie admite creer en la magia, no abiertamente. Eso es peligroso. Pero casi todo el mundo cree. Lo ves en la manera en que escupen por encima del hombro al pronunciar cierto nombre. En los amuletos cosidos a la ropa de los niños. En las piedras colocadas bajo la almohada para ahuyentar las pesadillas. No son supersticiones, son herramientas, forman parte del conjunto de recursos invisibles que todo aldeano lleva consigo. La iglesia intenta mantener todo eso a raya. Hay sermones contra la superstición. Los sacerdotes advierten que los demonios se disfrazan con rostros amables. Algunos miembros del clero creen de veras que todo es maligno. Otros son más pragmáticos, saben que no pueden arrancarlo de raíz sin dejar a la gente aterrada e indefensa, así que lo integran, bautizan pozos, aseguran que los santos derrotaron en otro tiempo a los dioses antiguos, convierten las fiestas paganas en cristianas. El solsticio se convierte en Navidad, los ritos de primavera se convierten en la Pascua. El velo es tenue, y lo saben. Y no son solo los campesinos quienes creen. Los nobles pagan por reliquias para proteger sus castillos. Los caballeros llevan amuletos bendecidos por monjes. Los reyes consultan a astrólogos antes de marchar a la guerra. Cuando las cosas se tuercen, cuando fallan las cosechas, cuando las tormentas hunden barcos, cuando los niños mueren mientras duermen, la gente busca algo más allá de la razón. Algo que escucha cuando nadie más lo hace. Los sueños importan, no son solo pensamientos, son mensajes, advertencias. Una visión de un familiar muerto puede ser una bendición o una maldición.
No la ignoras. Se lo cuentas a alguien, a un sacerdote, si te inspira confianza, a una partera, si es discreta. Un sueño mal interpretado puede significar la ruina o la redención. El bosque está vivo, no en sentido figurado. ¿Lo crees? Hay lugares por los que no caminas, árboles que no talas, piedras que no mueves. Puede que los dioses antiguos hayan muerto, pero recuerdan. Aguardan en los lugares silenciosos, en las ruinas devoradas por la maleza, en las colinas sin nombre. Y hasta el hombre más valiente se lo piensa 2 veces antes de silbar en la oscuridad. Estás rodeado de señales. Un cuervo girando en círculos sobre tu cabeza. Una cabra que se niega a cruzar un umbral. Un silencio repentino en el bosque. No son casualidades, son advertencias. Aprendes a leerlas no porque quieras, sino porque el precio de la ignorancia es demasiado alto. Quienes ignoran las señales acaban muertos, o algo peor. Y luego están las historias que pasan de boca en boca alrededor del fuego, murmuradas entre los quehaceres, grabadas en los bordes de la memoria. Relatos de santos que combaten dragones, de viajeros perdidos por espíritus en la ciénaga, de demonios disfrazados de desconocidos. Son entretenimiento, sí, pero también instrucción. Cómo comportarte, qué temer, a dónde no ir. Así que, viajero en el tiempo, ¿qué haces cuando alguien te ofrece un amuleto? ¿Qué haces cuando un hombre desdentado te dice que no duermas con la cabeza hacia el oeste? Asientes, escuchas, aceptas. No te ríes, porque en este mundo el saber rara vez se deja por escrito. Se transmiten miradas, advertencias y rimas medio recordadas. El mundo invisible es real porque la gente actúa como si lo fuera, y eso lo vuelve peligroso. Que tú lo creas o no da igual. Lo que importa es que todos los demás sí. El tiempo no se anuncia cuando cambia. No suena ninguna campana para señalar el fin de la Edad Media. No hay un amanecer que indique que el mundo ha pasado página. Sucede despacio y luego de golpe. Unas cuantas ideas echan raíces. Unas cuantas ciudades se expanden. Unos cuantos hombres escriben cosas que no deberían escribirse. Milano, y de pronto, lo que parecía eterno empieza a resquebrajarse. El año no importa. Podrías elegir 1347, cuando la peste negra arrasó Europa y le quebró la columna vertebral al feudalismo. Podrías elegir 1453, cuando cayó Constantinopla y los viejos mapas fueron hechos trizas. Podrías elegir 1492, cuando Cristóbal Colón navegó hacia el oeste y se topó con la tierra de otros. Pero la verdad es que la Edad Media no termina en los papeles, termina en la mente de las personas. Empieza con el comercio, las ciudades se enriquecen, mercaderes que no ostentan títulos, pero sí peso. Prestan dinero a los reyes, patrocinan viajes y levantan casas de piedra más grandes que algunos castillos. La riqueza empieza a hablar más alto que la sangre. No en todas partes, no para todos, pero lo suficiente como para que el mundo empiece a cambiar. Las universidades brotan como malas hierbas, los eruditos discuten. Algunos siguen discutiendo en latín, pero otros empiezan a usar sus propias lenguas. Francés, inglés, italiano. Las lenguas empiezan a evolucionar. El conocimiento se difunde, lento al principio, luego más rápido. Los libros se copian a mano, pasan de mano en mano, se pasan de contrabando entre fronteras. Las ideas escapan de los monasterios y van a parar a las tabernas. Entonces llega la imprenta. Un alemán llamado Gutenberg descubre cómo imprimir con tipos móviles. Parece sencillo, mecánico, pero es una detonación. De pronto, un libro puede convertirse en 100, luego en 1000. La alfabetización empieza a colarse por las grietas, ya no solo para sacerdotes y nobles, para mercaderes, para artesanos, para mujeres a veces.
para la clase de gente que antes vivía y moría sin ver jamás su nombre en una página. La iglesia se da cuenta, siente la tierra temblar bajo sus pies. Durante siglos ha tenido el monopolio de la verdad, pero ahora la gente lee las escrituras por su cuenta, hace preguntas, encuentra contradicciones. Un monje llamado Martín Lutero clava sus quejas en la puerta de una iglesia. Lo que sigue no es un debate, es una explosión. Guerras, hogueras, cismas. Europa se desgarra en torno a lo que significa ser santo. Mientras tanto, al otro lado del mar se encuentran nuevas tierras. No nuevas para quienes ya estaban allí, pero sí nuevas para el mapa de Europa. El oro entra a raudales. La esclavitud le sigue. Un hambre de más empieza a devorar reinos. La exploración se convierte en conquista. La curiosidad se convierte en imperio. El mundo se hace más grande y más oscuro. De vuelta en Europa, las ciudades crecen en altura. El arte cambia. Los cuadros muestran rostros, emoción, sombras. Dejan de ser solo religiosos. Se vuelven humanos. Un hombre traza bocetos de máquinas voladoras, cadáveres diseccionados y nuevos inventos. Se llama Leonardo da Vinci. No está solo. En Florencia, Venecia y Amberes, las mentes despiertan. No solo a Dios, sino a las matemáticas, la música, el movimiento, la ambición. El Renacimiento. Así lo llamarán después. Un renacer. Pero para quienes lo viven, no es un corte limpio. Es un enredo, algo borroso. Algunos siguen aferrados a las viejas formas, otros se lanzan a trompicones hacia algo que no entienden. La mayoría vive en algún punto intermedio, labrando la tierra, rezando, temiendo, esperando. Las armaduras quedan relegadas, la pólvora cambia el campo de batalla, los castillos se vuelven obsoletos. Los reyes se hacen más fuertes, centralizando el poder. La ley pasa a ser algo más que tradición. Se escribe, se hace cumplir, se codifica. Se forman burocracias, se acuñan monedas con rostros, no de santos, sino de gobernantes. Pero no creas que el mundo se vuelve moderno de repente. La vida sigue siendo corta, las mujeres siguen sin voz, la enfermedad sigue llegando sin aviso. La mayoría de la gente aún no sabe leer. La mayoría sigue viviendo pegada a la tierra. La imprenta no arregla la hambruna, el renacimiento no acaba con la superstición, el progreso no avanza en línea recta, tropieza, se contradice, sangra, y aún así algo está terminando de manera innegable. La sensación de que el mundo es fijo, ordenado por designio e inmutable, está muriendo. La gente cuestiona. No en voz alta al principio, pero con persistencia. ¿Qué es un alma? ¿Qué es una nación? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la libertad? Tú, viajero del tiempo, sientes la diferencia. Has visto la Edad Media en todo su peso. El barro, el hambre, el miedo, la fe. Y ahora percibes que algo se afloja. Una puerta que se abre. El mundo que viene está impaciente. Quiere empezar. Pero traerá horrores nuevos, los imperios de la pólvora, la brutalidad colonial, la mecanización de la muerte, la desaparición de pueblos enteros. La historia no marcha hacia adelante, muta. Entonces, ¿cuándo termina la Edad Media? Termina cuando los viejos relatos dejan de sostenerse, cuando un campesino lee un libro impreso y se atreve a soñar, cuando un mercader paga por un mapa que muestra algo que la Biblia olvidó, cuando una mujer escribe su propio nombre con tinta, cuando los reyes deben responder no solo ante Dios, sino ante el pueblo al que gobiernan. Ahí termina, y empieza algo más indómito, más extraño y mucho más peligroso.